vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios en el libro de Marcos, el capítulo 10. Amén, agradecido con el Señor por todo el trabajo que se hace aquí, tanto esfuerzo. Los chicos, las chicas dicen venimos súper agotados, lo que les tocó levantarse. Imagínense si nosotros que no hicimos casi nada, que sí hicimos pero no hicimos casi nada, sentimos el agotamiento. ¿Cómo serían esos jóvenes que estuvieron ahí desde que empezaron la antesala de los ensayos y todo el trabajo? Pero gloria a Dios, el trabajo en el Señor no es en vano. Bien, libro de Marcos capítulo 10, verso 46, la palabra de Dios dice en el nombre de Jesucristo de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, dice, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento. Voy a predicar bajo el tema la oración de uno que era mendigo. Diga conmigo: la oración de uno que era mendigo. Cuando vemos, hermano, el escenario de una persona que es mendiga en la calle, su autoestima no es óptimo a su totalidad. Cuando una persona es mendiga en la calle, hermano, es porque es perseguida por un conjunto de fracasos en su vida, de situaciones que no lo dejan avanzar. Una persona que es mendiga, hermano, es perseguida y de tal manera sitiada, y aunque la persona trate de programarse en su diario vivir, no puede alcanzarlo. Pareciese que la vida de esa persona, aunque casi nadie lo explica, estuviese destinada a ser rodeada, a ser sitiada, a ser a un fracaso. No sé si me puedo explicar, hermano. Cuando una persona está en un estado, hermano, de estar mendigando, hermano, es una persona despreciado por muchos. Es una persona, hermano, que muchos no quieren estar con él, porque todos quieren estar bajo un buen árbol. Usted no ve que usted tiene un amigo y el amigo es un buen árbol que dé buena sombra. ¿Y qué hace usted? Usted se le acerca y de pronto usted dice: no, cualquier cosa yo tengo mi amigo, porque usted siente depender de él también, sea para una oración, sea para una palabra de bendición, sea económicamente, que tenga una buena posición. A usted o a cualquier persona le gusta estar cerca de este personaje, pero de un mendigo, ¿quién quiere estar? Siempre se cataloga, hermano, que el mendigo se sale de la élite, de la gente de estudios. Es una persona que siempre, hermano, es golpeada por la vida. Como le decía, aunque por más que ella quiera planear o proyectarse en la vida, hay limitaciones para él, que esas limitaciones le frustran la vida, a tal punto de él no ser una persona independiente,
a tal punto de él no ser una persona que pueda ser independiente por sí mismo, sino que tiene que depender. Entonces la palabra de Dios habla que esto sucedió en la ciudad de Jericó. Jericó fue la ciudad, hermano, por los años 1200 antes de Cristo. Fue tomada por Josué y fue rodeada y fue tomada por el pueblo de Dios. Fue una de las primeras tierras tomadas y fue asignada a la tribu de Benjamín. Pero Jericó, hermano, de ahí podemos notar que también hubo un hombre que se subió arriba de un árbol, de un sicómoro, y este hombre llamó la atención de Jesús. Y vemos, hermano, el siguiente pasaje que se relata en esta misma tierra, porque era la ciudad de las palmeras. Así era llamada Jericó. Tenía una distancia aproximadamente entre Jericó y Jerusalén de 48 kilómetros. Es decir, que una persona que fuese caminando debía durar aproximadamente 9 horas para ir de Jericó hacia Jerusalén. Pero Jesús hizo una parada en Jericó. Jesús hizo una entrada a Jericó. Él venía de camino del mar y hacia una entrada a Jericó. Posiblemente, hermano, a buscar alguna provisión, posiblemente a buscar agua, algún recurso. Pero la Biblia dice que en esta hora, cuando estaba Bartimeo, anterior a él, no hubo ningún tipo de milagro contado por los discípulos de Jesús. Solo Jesús entra a Jericó. Pudiendo notar en este verso, hermano, Bartimeo el ciego, que dice que su papá se llamaba Timeo. Este hombre, cuando Jesús entra a la ciudad, lo más seguro, viendo las expectativas aquí en esta palabra, cuando Jesús va de entrada, Bartimeo no estaba ahí. Pero dentro de la ciudad, hermano, aunque no se cuenta ningún milagro en esa hora de que el maestro estaba ahí, pero dice que sí, una gran multitud seguía a Jesús. Hay momentos, hermano, que no hay milagro, pero hay palabra de Dios. La gente seguía a Jesús, aunque en esa hora, hermano, no había milagro, pero había una palabra poderosa que alimentaba el ser de esas personas a tal punto de ellos ir siguiendo a Jesús. Como no había milagro, hermano, pero ellos iban expectantes a qué podía suceder o quién pudiese llegar. Pero la Biblia relata en esta hora que le estoy hablando que sucedió en Jericó, no habla de señales de algún milagro, sino que habla que el maestro entró. Y si sabemos, hermano, de que la fama de Jesús, como se difamaba, puede haber sido, hermano, que Bartimeo escuchó que el maestro estaba en Jericó. Y él dijo, bueno, yo me voy a ir al lugar, a la entrada a la puerta, donde siempre ha sido mi trabajo, donde siempre yo he estado mendigando a los viajeros. Porque dice la palabra que Jericó era una ciudad que le llaman de pasada. Todos los que venían en barcas y llegaban del mar tenían que pasar por Jericó para ir hacia Jerusalén. Entonces era un lugar estratégico donde podían pasar mercaderes, comerciantes y viajeros. Era un lugar bueno para recoger una moneda, decía Bartimeo. Era una persona que él estaba acostumbrado, hermano, a decir, ayúdame. Era una persona que estaba acostumbrada ya a eso. Para él no era difícil pedir ayuda, como hay en el caso de otras personas que yo puedo hablar ahora que no les gusta pedir favor. Que ellos dicen, no, yo siempre me he sostenido por mis propios trabajos. Y a veces, hermano, eso juega como en contra de nosotros. Porque cuando a ti necesites una oración, tu mismo subconsciente te va a decir, no, yo mismo oro. Tu mismo subconsciente no va a pedir ayuda.
porque estás acostumbrado a que tú mismo te sostienes. Pero Bartimeo, hermano, él estaba acostumbrado a pedir. Él estaba acostumbrado que cuando pasaban los viajeros por el camino, ya para él era fácil extender la mano y levantar la voz y decir, oh, un ciego aquí. Y quizás como algunos hermanos, es que los que se mueven en ese mundo tienen a veces hasta como una astucia. Porque cuando ellos te van a pedir, ya ellos saben ya que no te piden así de frente como que, oye, dame una moneda, porque a veces tú como que no le das. O si le da la más pequeña. Sino que el que está acostumbrado a ese mundo, él te va a pedir de la siguiente manera y te va a decir de pronto, oye, ¿sabes qué? Se están llegando las 12 del mediodía, uy, me provocaría un pancito con mantequillita y tú empiezas a mirar y tú lo ves y dices, no, pero es que no tiene empleo. Y él empieza con una conversa a preparar el terreno. Entonces, hermano, he escuchado de muchos ciegos que cuando piden monedas, ellos ponen en sus letreros, en sus anuncios, ellos sabiendo que cuando tú lo mires lo vas a ver ciego, él dice, qué hermoso es este día y gracias porque tú lo puedes ver, yo no lo puedo ver. Y conmueven a las personas para que le ayuden, como que se saben mover en ese mundo. Y a veces, hermano, tú te estás quejando porque estás viviendo mucho tiempo, estás pasando por un proceso en tu vida que tú no lo deseas quizás para nadie, pero es difícil y a ti te tocó y tú lo estás viviendo. Y a medida que tú vas pasando en esa labranza, tú van pasando el tiempo, quizás los años, tú te vas como que es más fácil a medida que pasan los años para ti. Ya tú te sabes como que mover. Cuando alguien recién viene con el problema, tú le dices, no, chico, tranquilo. Tranquilo que sí se puede. Porque ya tú tienes como que mucho tiempo en ese andar, en ese mover. Entonces, hermano, quería hablarte que Bartimeo, hermano, cuando oyó que iba pasando Jesús por aquel lugar, empezó a dar voces y a alzar la voz y a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando usted lee esa palabra o esa palabra que fue dada a David allá en el libro de Samuel, en segunda de Samuel fue dada esa profecía que el hijo de David iba a ser constituido como rey. David, cuando escucha aquella noticia, dice, ¿quién soy yo? Dice, si yo estaba detrás de las ovejas de mi padre, ¿quién es mi familia? Dice él. ¿Acaso es una familia, la familia de Isaí no es renombrada? Dice él, pero a Dios, dice el profeta Natán, le dijo, a Dios le ha placido constituirte a ti descendencia en su reino. Y dice, y el reino de tu hijo será establecido y perpetuamente. Y por décadas, hermanos, en Israel se esperaba el hijo de David. Y todos fallaban. Todos los reyes que nacían, hermano, tenían un declín, tenían algo que la gente se daba cuenta y decía, este no es el hijo de David. Pero dice la palabra que este hombre, aunque era mendigo, aunque su vida estaba llena de problemas, tenía una revelación. Todos los que decían que tenían la vista buena, todos los que hablaban y decían, no, si yo me levanto en la mañana, oh, mira cómo me amanece el sol, mira cómo brilla. Este hombre, aunque no podía ver lo natural, podía ver lo sobrenatural. Y en medio de su ceguera física tenía una visión reveladora de quién era Jesús. Si tú empezases a entender en esta hora, pero cuando entiendas, hermano, no estoy hablando que tú tienes que entender con la mente, no. Tienes que entender con tu corazón, creerlo en el corazón.
Que no importa la dificultad que está viviendo ahora, el proceso de tu vida que está en tu vida ahora, tú tienes que entender que el Hijo de David ya vino. Amén. Otros de pronto, hermano, tienen muchas posibilidades de ver, de desplazarse. Y Bartimeo veía a toda la comunidad desplazándose. Pero él decía, pero ¿por qué mi vida? Mi vida es como un calvario, decía este joven, decía este hombre. Oh, cuando yo era niño, quizás él podía contar, yo pude ver el amanecer. Cuando yo era niño y empecé a crecer, podía ver el rostro de mi madre o el rostro de mi padre. Pero luego de que la vida, empecé a crecer en la vida, perdí la vista. Por eso cuando él habla con Jesús, le dice que recobre la vista. Fue algo que él perdió. Es como el ser humano, hermano, como el hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre se va hacia el pecado y desobedece lo que Dios le había establecido, hermano, el hombre pierde lo que Dios le había dado. Dios le había dado una autoridad, Dios le había dado un dominio al hombre. Y le dijo a Adán, tú serás Señor sobre toda la tierra, le dijo. Y Adán le puso el nombre a todos los animales que hoy día existen, hermano. Aún dice la Biblia, hasta el día de hoy, dice, cada nombre dice que lo puso Adán. Y si usted me pregunta, hermano, ¿y cómo hizo para ponerle el nombre al pez que estaba allá en las profundidades? Y usted quiere que yo le responda, no le podría responder, hermano. Solo si usted se imagina como Aquaman. Acuérdese que el tiempo que cuando estaba Adán, la muerte no reinaba. Cuando Adán estaba poniéndole el nombre a los animales, la muerte no reinaba sobre él. Entonces no tenemos cómo explicar solo esa palabra de cómo él le puso el nombre a los animales. Pero el hombre, hermano, estaba establecido que iba a reinar, que iba a ser de la descendencia del hijo de David. Que la descendencia del hijo de David sería la casa de David prometida por Dios. Es decir, que si tú eres descendencia de Jesucristo, porque Él te compró con su preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario, pagando el precio de tu rescate, tú eres esa casa prometida. Porque la petición de David hacia su descendencia, él lo que estaba pidiéndole a Jehová era, le dijo Jehová, yo te voy a construir una casa donde tú habites. Porque David dijo, ¿cómo el rey va a estar en casa de cedro y Jehová va a habitar entre cortinas? Entonces a través de Natán, Dios le da palabra a Natán y le dice, tranquilo David, tu disposición está buena para darte para mí. Por eso, hermano, cuando tú tienes disposición para darte para Dios, sí, Dios recibe esa disposición, pero Él te da algo mayor, algo que trasciende tu generación. ¿Alguien puede gritar amén? Quizás tú estás viendo, hermano, que tu hogar está en problemas. Quizás tú estás viendo que tu familia parece que la cosa no va a durar. Parece que el matrimonio de tu hija o de tu hijo está ahí en problemas. Pero yo quiero traerte una palabra de Jesucristo que Él trae para tu vida. Serás salvo tú, dice el Señor. Y Él promete, dice, serás salvo tú y toda tu casa. Imagínese, cuando usted leyó esto, la oración de uno que era mendigo. Imagínese que usted me escucha a mí, la oración de uno que era mendigo. ¿Qué favor le va a pedir usted que ore por usted? Pero esa oración fue tan poderosa. Aleluya, fue tan poderosa. Dice la palabra que él clamaba, la oración era tan reveladora que él lo que decía era, Hijo de David. Quizás tú estás buscando las palabras más elocuentes, pero Dios te está diciendo, el camino hacia Él está cuando tú lo reconoces. ¿Quién es Jesús?
Mire, lo mandaban a callar, era porque a Jesús lo tenían, era como un maestro o como un profeta. Entonces, al decirle hijo de David, cállate. Ya eso era una posición solo para el Mesías. No era una posición para ese maestro que ellos estaban viendo que tenía señales. Entonces, a causa de eso, no era porque él gritaba que lo mandaban a callar. No era por eso, porque dice que había una gran multitud. Imagínense cuando hubo una gran multitud, cuando despedimos la conferencia de ahorita que termina y apagan los micrófonos, usted se queda escuchando y se escucha un bullicio, la gente hablándose, despidiéndose, caminando. Entonces, en medio del bullicio, alguien que gritara, hermano, pudiese pasar de pronto por desapercibido. Pero si daba la palabra para los hebreos reveladora y señalar al maestro que iba ahí y decirle a ese maestro, hijo de David, le estaba dando la revelación al pueblo. Un mendigo, el rechazado. Si él hubiera visto, es que lo que pasa es que a veces, yo creo que yo voy a decir esta palabra y me van a mandar a bajar. A veces nosotros queremos predicar de prosperidad y de que no, Dios te va a dar la camioneta nueva, te va a dar la empresa, te va a dar el negocio próspero. A veces queremos hablar de eso, pero Bartimeo el ciego, hermano, él se olvidó de las monedas. Este hombre se olvidó de las monedas. Del momento, era su oportunidad. Imagínense, una gran multitud. Para que pasase un carruaje por ahí, ¿cuántas horas tendrían que pasar para él recoger una moneda? Va una gran multitud. Él hubiese dicho, ¿cómo que decimos nosotros? Le pregunta al ciego que estaba, de pronto había un ciego ahí, no sé yo, y le pregunta, oye ciego, ¿tú qué ves? ¿Cuántos vienen? Y el ciego le dice, como dicen los chilenos, caleta. Era el momento, hablándolo financieramente, era para él un buen día. Hermano, pero él se olvidó de la economía, él se olvidó de su sustento y él aprovechó el momento, porque el que iba pasando, el que está ahora en este momento. Tú no debes venir aquí a perder el tiempo, hermano. Tú debes sentir su gloria, debes sentir su presencia y empezar a clamar, hijo de David. Alabanza sea el que vive al Señor. Él está aquí, hermano. El maestro está aquí, él está aquí. Esta es la confirmación, hermano, tuya de que él está en este lugar. Y dice la palabra, hermano, que toda la multitud le decían, cállate. ¿Cómo le hablaban? El judío era brusco para hablar, brusco para hablar, así tosco para hablar. ¿Cómo le hablarían retándolo de la manera? Pero él se olvidaba de eso. En vez de haberle dado una moneda, toma una moneda para que te calles. Nadie aún así le daba monedas al ciego. Pero él seguía clamando, hermano. Y cuando está clamando, dice que Jesús se detuvo. Él iba, hermano, hacia Jerusalén a montarse, a cumplir una profecía, a montarse sobre un pollino. Él iba camino a Jerusalén. Tú estás viendo en estos tiempos que ya se están cumpliendo los tiempos. Hay terremotos, hay enfermedad, tuvimos plagas como el COVID y tú estás viendo que ya el Señor se está cumpliendo el tiempo donde el Señor va a tomar a su iglesia. Y en ese momento, cuando Dios ya va a tomar a su iglesia, Jesús iba subiendo hacia Jerusalén. Y aunque Él vaya a cumplir la profecía, se va a detener por ti. Se va a detener por ti. Aunque iba camino a lo profético, hermano, él iba camino a lo señalado. Como decía la profecía, aunque él iba camino hacia allá, pero hay una oración que lo hizo que, como él es el jefe, él dice, no, tranquilo que este tiempo lo recuperamos.
Y los discípulos se asombraron, porque de pronto Felipe, dice la Biblia que él era uno de los administradores. De pronto Felipe, cuando el maestro se detuvo y el ciego está llamando, Felipe de una vez pensó en la mochila donde tenían las plata, la moneda. Y dijo, si el maestro se detuvo, de pronto me va a decir a mí, mira, ponte atento para que le des una ayuda al ciego. Y dice que él habló con su círculo más cercano ahí y le dijo, llámenlo. Y dice la palabra, quedó escrito, si lo ves conmigo, mire cómo dice la palabra, dice, verso 49, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermano, no importa lo que tú estás viviendo ahora, tu oración va a hacer que Jesús se detenga. Y cuando Él se detiene, te voy a dar la confirmación para que tú sepas cuando Él se detiene por ti. Cuando tú sientes el llamamiento, cuando tú estás sintiendo el llamamiento de Él, y voy a decir ya estas palabras para ir cerrando. Cuando tú sientes que a pesar de que Bartimeo era mendigo, a pesar de que su hogar no funcionaba muy bien, de que él para caminar era difícil para caminar, era torpe para caminar, no era muy diestro para caminar. Aunque con todo eso, hermano, cuando él clamó, Jesús le mandó a decir una palabra y los discípulos le dijeron, ten ánimo. Yo quiero que alguien levante la mano si siente que Jesús lo está llamando. Si tú sientes que Él te está llamando, el Señor te dice una palabra en esta hora, ten ánimo. Y detrás de esa palabra de ten ánimo, el Señor te manda y te dice, levántate. El Señor no lo tomó por la mano. Tú estás esperando en esta hora que Él mismo venga y te tome por la mano, pero el Señor te da la palabra a ti. Te dice primero, tenga ánimo, no te desalientes, levántate, sigue luchando, te dice. Aunque tu vida era difícil, sigue luchando. Y con esas dos palabras tú deberías haber dicho, el ciego entonces mientras iba donde Jesús empezó a ver. Quizás tú estás desesperado ahora porque no estás viendo lo que tú quieres ver, pero tú dices, hay una palabra que me llama. Pero estoy desesperado, dices tú, porque no puedo ver. Pero ya va, espérale un poquito. Camina. Te invito a que te pongas en pie. Le estoy hablando, esta palabra es para esa persona que siente que Jesús está llamando. El Señor te dice, toma ánimo, te dice. Yo he visto tu aflicción, le decía Bartimeo, te he visto cada día. He visto, le dijo, es más, esta oración que me estás haciendo ahora es tan reveladora que me ha conmovido, dijo Jesús. Wow, el Señor sintiendo el poder de la oración de uno que era mendigo. Y le da la palabra al mendigo. Entra como un proceso. Yo sé que tú quieres que todo cambie de hoy para mañana, pero en los tiempos de Dios, en los planes de Dios, es un proceso. Primero te dice, ten ánimo. Que cuando te levantes en la mañana y la amargura venga a tu vida, el Señor te dice, toma ánimo. Te dice, levántate. Y dice que el ciego cuando sintió esto, ¿qué fue lo que hizo? Se quitó la capa. Se quitó lo que lo identificaba. Lo que te identifica a ti con tu problema, esa carga, esa situación, quítatela. Quítatela. La que todos veían antes, ¿quién eras tú? Despójate de ello. Despójate de esa vida y di, yo voy a ir caminando. Jesús me está llamando y yo puedo decir con mis propias palabras, escuche esto, yo puedo decir con mis propias palabras que Bartimeo dijo esto así: Jesús me está llamando, nunca más seré el mismo. Jesús me está llamando,
nunca seré el mismo. Mi hogar, mi familia es transformada por la unción, por la gloria, por el reino. Pase a este lugar en esta hora. Le invito a que pase aquí adelante. Si tienes un llamado, si sientes que tienes la revelación de saber quién es Jesús, a qué vino Él, que este ciego, aunque no tenía vista, Él lo estaba viendo. ¿A qué vino Él? Yo te invito en esta hora que Él, además de que te dice, ten ánimo, levántate, te dice el Señor, pasa a este lugar. Aquí está este altar, pasa aquí cerquitica para orar para ti. Si hay un líder aquí, me puedan ayudar los líderes a orar por toda esta gente. El Señor te va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor, hermano, te va a repetir viéndote tu problema, porque Él vio al ciego que tenía el problema. ¿Y cómo acaso le preguntó, qué quieres que te haga? Le dijo. Pero ya Él estaba viendo que estaba en problema. Quizás tú estás esperando en esta hora y tú no oras porque tú dices, Dios lo conoce todo. Pero aún así el Maestro te pregunta en esta hora, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Oremos en el nombre de Jesús. Ore, ore, iglesia, ore en esta hora. Estamos preparando un altar aquí. Derrama